Entonces, retomamos un poquito lo que dijimos la clase pasada. ¿Qué cosas vimos de la parte de lógica? Vimos proposiciones, ¿sí?, que podían ser atómicas o compuestas. ¿Qué diferencia había entre esto? Primero, sí, está grabando, me parece que está, ¿ya pusiste a grabar, Susana? Sí, ya estoy grabando. Ah, sí, se está grabando. Habíamos dicho entonces que las proposiciones eran afirmaciones de las que podíamos decir si era verdadero o falso, ¿sí? Las dividíamos en atómicas y compuestas. Las atómicas, ¿cuáles son? Las que dicen una sola cosa de un individuo o de un objeto, ¿sí? Y las compuestas eran las que dicen más de una cosa y pueden hablar de más de un objeto o individuo, ¿sí? Por ejemplo, una proposición atómica podía ser 3 es par, ¿sí? Nos referimos al número 3 y lo que decimos es que es par, punto. Es una sola afirmación, en este caso, falsa, ¿no? Bien, y las compuestas era cuando decíamos más de una cosa y decíamos que después se simbolizaban con conectivos. En este caso, esta proposición, por ser atómica, la podemos simbolizar con la letra P. Si decíamos, por ejemplo, 4 es primo, o 2 es divisible por 1 o por 2, supongamos, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo acá? Varias cosas. Entonces acá lo vamos separando. ¿Cómo identificamos cuáles son las proposiciones atómicas para armar la simbolización? Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de ver qué decimos de quién. Entonces, miro acá y digo, acá estoy afirmando que 4 es primo. Chau. Esta es una. 4 es primo, seguro. Acá, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando del 2 y estoy diciendo que es divisible por 1. Acá presten atención que para que algo sea una proposición siempre hay un verbo, ¿eh? Bueno, acá no está escrito, pero es como si yo estuviera diciendo 2 es divisible por 2, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces, 4 es primo, 2 es divisible por 1. Sí. Eso es otra cosa que estoy diciendo, divisible por 1. Y otra cosa que estoy diciendo es 2 es divisible por 2. ¿Está bien? Y ahora lo armo, ¿sí? Entonces ahora digo, bueno, pará, ahora empiezo, dice P, después que tengo, acá es donde aparece el conectivo, que habíamos dicho que lo simbolizábamos con ese piquito para arriba, digamos, ¿sí? P, O, y acá dice, 2 es divisible por 1 o por 2, con lo cual eso, por la forma del lenguaje, da a entender que estoy hablando del mismo, entonces voy a decir O, Q, bueno, me quedo con esto, no importa, O, R. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, tenemos una proposición compuesta, porque tiene conectivos, decimos más cosas de distintos objetos. Bueno, en este caso nos quedó las dos con un O, pero por supuesto que puede tener distintos, ¿sí? Los conectivos entonces eran el I, el O, la negación, la implicación y la doble implicación o el sí, solo sí. ¿Está bien? Bien, ¿qué otra cosa vimos la clase pasada? Vimos también las tablas de verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros decíamos, en este caso,
yo puedo mirar el valor de verdad de cada una de estas proposiciones, ¿sí? Pero para dar el valor de verdad de toda la oración, ¿sí? Entonces necesito saber qué es lo que voy a considerar que es cierto de acuerdo al conectivo que tenga, ¿sí? Si no hay conectivos, nada, simplemente es mirar, bueno, o es verdadero o es falso lo que estoy afirmando. Pero cuando hay conectivos, bueno, tengo que saber cómo es la tabla que yo uso. Fíjense que, entonces, tablas de verdad es lo que vimos la clase pasada. ¿Esto qué quería decir? Bueno, por ejemplo, en el caso del O, decíamos, cuando un enunciado que es de la forma P o Q termina siendo verdadero o falso. Para analizar eso lo que hago es mirar todas las posibles combinaciones de valores de verdad de P y de Q, ¿sí? Porque esto va a depender de qué cosas diga P y Q. Entonces digo, bueno, en general la tabla se arma como los casos, digamos, cuando P es verdadero, Q puede ser verdadero o falso. Y cuando P es falso, Q puede ser verdadero o falso. Esto es una convención de armar la tabla así. Me pareció que alguien estaba preguntando en el Classroom que a quién le asignaba primero. Creo que alguien también lo preguntó la clase pasada. Si yo en vez de poner esta asignación pongo acá verdadero, verdadero, falso, falso, y acá pongo verdadero, falso, está bien igual. Por supuesto que la columnita de valores en muchos casos no va a quedar igual, pero no importa, ¿sí? Porque lo que uno mira es cuando algo es verdadero. Entonces yo miro, en este caso, por ejemplo, de la disyunción, verdadero o verdadero es verdadero porque habíamos dicho que considerábamos lo que llamamos el O inclusivo, ¿sí? Verdadero o falso también es verdadero porque con que uno de los dos lo sea, esto es verdadero, y es falso cuando ambos son falsos. ¿Está bien? Una vez que yo tengo esto identificado en general para el O, cuando yo tengo esta en particular, esta oración en particular, ¿qué voy a decir? Ah, bueno, a ver, la simbolicé así. ¿Y qué tengo? 4 es primo, ¿verdadero o falso? Bueno, en este caso es falso. Q, 2 es divisible por 1, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, Verdadero. ¿no? 2 es divisible por 2, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero también. Entonces miro y digo, ah, bueno, cuando tengo 2 verdaderos en el O, esto se considera verdadero, ¿sí? Y ahora tengo que armar entre este y este. Y tengo un O también, falso o verdadero, y bueno, lo miro acá, falso o verdadero, me queda verdadero, ¿sí? Entonces, esta afirmación que hice es verdadera. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso en cuanto a la tabla de verdad de la disyunción, ¿no? Cuando teníamos la tabla de la tabla de verdad de la conjunción, en este caso decíamos, bueno, otra vez uno arma de esta manera. Bueno, en estos casos me va a quedar siempre igual, lo tome como lo tome. Ahora vamos a mirarlo, creo que lo hicimos el otro día en el condicional. Cuando tenemos una conjunción, la conjunción va a ser verdadera cuando ambas proposiciones lo sean. Nada más en ese caso. En todos los demás, esto es falso, ¿sí? Bueno, el condicional, que habíamos dicho que, bueno, resultaba a veces, no era lo más intuitivo, por lo menos con antecedente falso, ¿sí? Decíamos que iba a ser falso solamente cuando el antecedente falso y el consecuente, antecedente verdadero y consecuente falso. Ese es el único caso de falsedad del condicional. Todos los demás son verdaderos.
¿sí? Bueno, la negación, que acá como tenemos una sola proposición, la negación se la aplicamos a una proposición, si teníamos verdadero o falso, negarlo nos daba el valor de verdad opuesto al de P, ¿sí? E hicimos también la tabla del bicondicional, ¿sí? Y habíamos dicho que en este caso el bicondicional iba a ser verdadero. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? Cuando tenían el mismo valor de... Claro, cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad, o ambas falsas o ambas verdaderas, ¿sí? Esa era la tabla que habíamos hecho. Bueno, estas tablas nos van a servir para armar las tablas de enunciados que tengan más proposiciones y más de un conectivo, ¿sí? Estas siempre las estamos mostrando con dos conectivos, con dos proposiciones, salvo la de la negación, porque decíamos que la negación se aplica a una proposición, ¿sí? O a una forma proposicional. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si nosotros dijéramos, a ver, vamos a mirar algún enunciado para simbolizar. Suponete que yo diga... Bueno, quería hacer otro... El 3A. Bueno, supongamos que decimos si Juan aprueba, entonces se va de vacaciones y se compra la moto. ¿Sí? ¿Cómo simbolizamos ese enunciado? Hay tres proposiciones. Hay tres proposiciones atómicas. Sí. Bien. Juan aprueba. Si Juan aprueba, puede ser P. Se va de vacaciones, puede ser Q. P, Juan aprueba. Cuando la definimos, chicos, esta proposición, tenemos que decir, no digamos se va de vacaciones, ¿sí? Decimos Juan se va de vacaciones. Ah, okay. ¿Está bien? Porque al escribirla, tenemos que saber de quién hablamos. Digamos, lo que está escrito acá solo ya tenemos que saber decir si es verdadero o falso. Entonces si yo pongo Q, se va de vacaciones, qué sé yo, de quién hablamos. ¿Está bien? Y el Entonces, R que ponemos... Sí. Juan se compra la moto. Juan se compra la moto. ¿Está bien? Se compra la moto. ¿Y cómo lo simbolizamos? A ver, ahí ya hay varios que pusieron, ¿no? Bien. ¿Es P entonces Q? Y R. Paréntesis primero. Ah. Claro, paréntesis. Y Q, y R. ¿Está bien? Sí. Porque se compra la moto y va de vacaciones y se compra la moto, es una, o sea, se produce eso si aprueba, si no, no se va de vacaciones y no se compra la moto. Por eso va entre paréntesis. Claro, claro.
porque se interpreta de lo que se está diciendo, ¿sí? Que todo lo que está después del entonces ocurre si pasa esto. ¿Mm? Por eso el paréntesis. Bueno, y entonces ahora, ¿yo puedo armar la tabla de verdad de eso que está escrito ahí? O sea, si es verdadero o falso, en este caso, bueno, va a estar dependiendo de lo que pase. Yo no lo sé si Juan aprobó o no. Pero yo puedo armar una tabla de verdad con ese esquema para ver, de acuerdo a las distintas situaciones, cuándo será verdadero lo que se está diciendo y cuándo será falso. ¿Sí? ¿Me vas a acordar a la función de Excel? Esa así conjunto, una de esas funciones que, dependiendo de lo que pase, va a ser o no el resultado. Bueno, porque las funciones del Excel, en general, son todos pequeños programas. Y esos pequeños programas, todos se basan en si esto, entonces esto, ¿no? Y bueno, por eso es tan importante el condicional, el valor de verdad, y qué es lo que uno deduce de acuerdo a lo que pasa con lo que se llaman premisas en muchos casos, que son las cosas que uno acepta como válidas. Entonces, a ver, vamos a hacer esa tablita. Acá. Profe, Sí. Sí, te tengo escucho. una pregunta. Sí. ¿Por qué se pone, no sé cómo llamarlo, bueno, la anotación de la preposición, así con los conectivos lógicos y todo? ¿Por qué va al final de paréntesis y, por ejemplo, no puede ir al principio entre P, la flecha, y Q? P y Q entre paréntesis y después R, ¿entendés? ¿Por qué se pone de esa manera y no, o ponerlo de otra manera significa otra cosa? ¿Así decís ¿O vos? no? Tengo esa duda. Claro, ¿eso significaría lo mismo? Bueno, a ver, eso tiene que ver un poco con el lenguaje, ¿no? Que a veces el lenguaje puede ser ambiguo y entonces no sabemos si es una o es la otra. Otras veces el lenguaje es más evidente. Para mí, si yo escribo esto, estaría diciendo, si Juan aprueba, se va de vacaciones. Además, se va a comprar la moto. ¿Me entendés? Como en mi expresión lo diría como independientemente de qué pasa con que aprueba o no. ¿Se entiende? En cambio decir, si Juan aprueba, entonces se va de vacaciones y se compra la moto, interpreto esto, pero por eso yo en muchos casos prefiero usar ejemplos de la matemática, de los números, de la aritmética, que son más precisos en su expresión, ¿sí? De todos modos, bueno, también, porque yo acá también podría decir, si 2 es primo, entonces el 4 es divisible por 2 y el 5 es impar, y también podría quedar esa duda de dónde va el paréntesis. En general uno trata de interpretarlo del lenguaje. En realidad, Gracias. como dijo la compañera, cuando uno arma los atómicas, ¿cómo es que se llaman? Por ejemplo, Sí. cuando arma P es Juan aprueba, ¿no? Dijimos que Q era se va de vacaciones, Juan se va de vacaciones, y R dijimos que era Juan se compra la moto. Leyéndolo así, también estaría bien como ella lo propone. El tema es que en el enunciado original, ahí sí se salta la evidencia de que el paréntesis debería ir entre Q y R, porque si no me cambia el sentido de la oración. Como está expresada la oración, o sea, más allá de lo que yo tengo separado por letras, tendría que para armar los paréntesis fijarme bien lo que dice la oración, en vez de cada letra. Sí, sí. Sí, sí, yo
en este caso me parece que sí. Lo que digo es que hay un montón de oraciones que son ambiguas, que uno podría decir, y acá qué sé yo, si estoy hablando, si esto era consecuencia también de que apruebe o no. Bueno, hay veces que en el lenguaje es complicado, ¿eh? No, nosotros no les vamos a pedir que simbolicen oraciones que estén así dudosas, no, porque no es la idea, ¿eh? Sino la idea es que ustedes aprendan esta simbolización fundamentalmente para utilizarla en qué, cuando uno enuncia propiedades, teoremas, ¿sí? Definiciones, ustedes van a trabajar con esas cosas en toda su carrera, estudien lo que estudien, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber qué me están diciendo cuando a mí me dicen, bueno, a ver, teorema, ¿sí? Todo número entero, distinto de 0, 1 y menos 1, puede expresarse como producto de primos. Ay, a ver qué me dicen. Que si es producto de primos es un número entero, que si es entero se puede expresar así. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál es el consecuente? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que sí poder interpretar con precisión y simbolizarlo en el caso que después nosotros queremos hacer demostraciones. Ahora lo vamos a ir viendo esto, o sea, esta parte a veces puede ser un poco árida, pero vamos a ir viendo cómo se aplica esto, ¿sí? Sobre todo en lo que sigue, que es en la parte de conjuntos, y después en todas las demostraciones que hagamos, en todos los temas algo se va a demostrar. Dale, gracias, profe. Me quedó claro, me quedó más. Bien, entonces, venimos acá. ¿Qué pasa? Tenemos 3 proposiciones, ¿sí? 3 proposiciones, con lo cual nuestra tabla de verdad ahora va a tener 8 líneas, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos? Porque por cada vez que esto, cuando P es verdadero, Q puede ser verdadero o falso, pero por cada valor de verdad de Q, R puede ser verdadero o falso, ¿sí? Entonces ahí es donde van apareciendo, acá tengo 4, bueno, no me va a entrar, vamos a tener que borrar a Juan. Ahora, acá pongo 2 y 2, esto nada más para ordenarme, ¿sí? Para ordenarme y no olvidarme ninguna de las combinaciones posibles, ¿sí? Pero si yo empiezo poniendo, espérenme un segundo. Si yo empiezo poniendo esta columna con esta asignación en el de Q y esta en el de P o en el de R, es lo mismo, ¿sí? Porque yo después no leo la columnita verdadero, falso, lo que yo leo es verdadero cuando, ¿se entiende? Vamos a hacerlo, a ver. Tengo el I, acá tengo Q y R, esto lo hago primero, dijimos, porque es como en la aritmética, ¿no? Se resuelve primero lo que está entre paréntesis. Tengo un I, verdadero solo cuando ambos son verdaderos. Verdadero. ¿Está bien? Sí. Ahora tengo que hacer el condicional, ¿sí? El condicional, ¿con qué lo hago? Con esta columna y con el resultado de esto, ¿sí? Otra vez es como las cuentas, ¿no? Si yo tengo 3 por 2 más 5, primero resuelvo esto, y después esta operación la hago con este y con el resultado de este. ¿Se entiende ese orden? Sí. Entonces ahora hago P, entonces el resultado que está acá, ¿sí? Entonces tengo verdadero, entonces verdadero es verdadero. Verdadero, entonces falso, falso. Falso. Verdadero, entonces falso, falso. Acá Falso. otra vez falso. Y Y acá, todo como son verdadero. todos falsos, me quedan todos verdaderos estos de acá abajo, ¿sí? ¿Está bien?
Entonces, el resultado de esto sí, sí, eso dijimos la vez pasada. La cantidad de líneas de la tabla de verdad es la cantidad, es el 2 elevado a la cantidad de proposiciones, ¿sí? 2 a la n, con n la cantidad de proposiciones. Sí. Profe, Sí, en este caso, si en vez de R tuviéramos P, ¿igual son 8 las líneas? no. Está bien la pregunta, no. Porque si yo tengo P es el mismo P. Entonces el Pero bien. valor de verdad tiene que mantenerse. Ah, bien. Siempre es ¿Está el mismo. bien? Si yo Porque tengo serían algo solo- de P, porque entonces serían- Q o P, o Q y P lo mismo, entonces cuando yo elijo acá mantengo lo mismo. Bien. Y cambia esta. Sí. Todas las veces que nosotros a estas expresiones las vamos a llamar fórmulas o formas proposicionales, ¿sí? Muchas veces van a ver que cuando usamos, bueno, sea P mayúscula o Q mayúscula, una forma proposicional es simplemente nos estamos refiriendo a, bueno, una expresión que no es necesariamente una proposición atómica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en una forma proposicional, cuando se repiten proposiciones atómicas, llevan todas el mismo valor de verdad. Cuando, en los casos que, por ejemplo, sería, usando este ejemplo, ¿no? Que pusieron ahora, si fuese P, entonces, Q y no P, ¿cambiaría? Eso, exactamente. Bueno, ¿qué pongo acá? Acá pongo falso, verdadero, verdadero. Son los valores negados de P. Ah, pero las filas son las mismas. Sí. No se modifica. Ah, está, perfecto. Sí. Por eso, no tiene que ver con la cantidad de conectivos, sino Claro. con la cantidad de proposiciones. No, o sea, la proposición es la misma, nada más que conectivo en este caso le cambia, invierte el sentido. Está bien. Claro. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, qué sé yo, está bien, va a ser verdadera la afirmación de que si Juan aprueba, se va de vacaciones y se compra la moto, bueno, si Juan aprueba, se va de vacaciones y se compra la moto, está bien, ahí no mintió. Ahora, por ejemplo, si Juan aprueba y resulta que se va de vacaciones pero no se compra la moto, ¿sí? En ese caso vamos a decir Juan nos mintió. ¿Se entiende? Es falso lo que dijo. ¿Sí? Yo lo que digo es que si uno hubiera escrito distintos los valores de verdad para las distintas proposiciones, este valor de falsedad capaz que nos aparece en la última fila. No me importa, porque lo que me importa es ese valor relacionado con los valores de verdad de cada proposición. ¿Se entiende? Que el quinto sea falso. ¿Yo me equivoqué en la quinta fila? No, ¿Esto me estás diciendo? No sé si me pregunta eso. Eso, no, porque mirá que la quinta fila y tiene es falso. antecedente falso. ¿Sí? P falso. Entonces, cualquier cosa que venga después hace que sea verdadero el enunciado. Claro. Bien. Para que sea falso tiene que ser el antecedente primero verdadero y después el consecuente falso, ¿no? Exacto, ese es el único caso de falsedad del condicional. El entonces es horrible. Bueno, más o menos, porque también es, anotaste mal la tabla.
Pero fíjense que de alguna forma el condicional tiene algo también de intuitivo, ¿cómo no? Uno dice, bueno, pero escúchame, si yo te digo que sí pasa esto, entonces pasa esto. Si esto pasa, esto tiene que pasar para que yo haya dicho la verdad. Ahora, si esto pasa y esto no, entonces ese es el único caso en el que yo mentí. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, ahora vamos a hablar de eso, del contrario, recíproco y qué sé yo. No sé, capaz que contesté algo que me estaban preguntando solo a mí y el resto no se había enterado de la pregunta, capaz que fue eso. Bueno. Digo, ¿está bien? Si yo digo, si llueve, entonces voy a ir al cine, está lloviendo y yo no voy al cine, te mentí. Ahora, si no llueve, yo no te dije lo que iba a hacer, ¿sí? Tampoco te voy a decir todo lo que voy a hacer en mi vida. Entonces, yo acá podría ir al cine o no ir al cine, y en ninguno de los dos casos te habré mentido. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí le preguntan la tabla de verdad de la negación de P. Es la que hicimos hace un ratito, ¿no? Esta tabla de verdad, si P toma valores verdadero o falso, no P toma valor falso o verdadero. Siempre es el valor contrario al de P. Sí, ahí ojo, ¿no? Por eso digo, no digan, la tabla es falso o verdadero, porque yo también podría haber, a propósito de esta pregunta que hacían, podría haber arrancado poniendo falso o verdadero acá, y entonces mi tabla es verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, eso depende de cómo yo asigne los valores de verdad, ¿está bien? Por eso insisto, suponete que yo hago este ejercicio, y lo hizo mi compañero también, y decimos, ay, che, a mí me dio verdadero, falso, 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 y después los 4 verdaderos. A mí me dio distinto, entonces ¿está mal? No, porque tal vez si asignó distintos los valores de las proposiciones atómicas, entonces puede ser que este orden le quede distinto. ¿Sí? ¿Está bien lo que se entiende lo que quiero decir? Todo, hay que ver cómo se armó la tabla para poder compararla. Profe, hablando de eso, Una pregunta. Sí. No, habló una chica Si recién. en vez... sí, yo. Si en vez de tener 3 letras tenés 4, ¿cómo se arma la tabla de verdad? O sea, ¿cómo se distribuyen las letras de verdadero y falso? Bueno, miremos. 2 a la cuarta serían 16. Sí, precioso lo que quiere que haga. A ver. Claro, serían más líneas, pero no sé cómo es la distribución de las letras. No, está bien. Vamos a Así mirarlo. es. Supongamos que yo tenga P, I, Q, entonces R, O, S. Supongamos que tenga eso. ¿Sí? Entonces, ahora son 4 letras proposicionales, 2 a la cuarta, ¿sí? 16 líneas. Entonces, como son 16, yo armo 8 acá, digo como forma, no me va a entrar, che. Esperen, vamos a hacerlo Más chiquito. P, Q, a ver si lo puedo armar acá. P, I, Q. Entonces, esto, vieron, es la precariedad de la virtualidad, ¿no? Con el pizarrón chiquitito, bueno, se hace lo que se puede. R, O, S. Entonces, yo lo que me armaría son 8 verdaderos
y 8 falsos. Pero ahí tenemos 16, profe. ¿Eh? Ahí tenemos 16, ¿no tienen que ser 32? No, 2 a la cuarta. Ah, 16, perdón. 2 a la cuarta. Ahora vengo con Q. ¿Y ahora qué hago? En vez de hacer 8 y 8, hago 4, 4, 4 y 4. ¿Sí? Ahora vengo con R. Entonces hago de a 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Bueno, ponele, estos últimos. Y ahora vengo con S y van 1 y 1. Pero esto, otra vez, si ustedes quieren, empiezan por S, por R, por donde quieran. La cuestión es que cuando se va, bueno, ponele, no sé cuánto voy. Cuando se va agrandando la cantidad de proposiciones, hacerlo así me permite tener un orden mayor y controlar mejor lo que hice, nada más. Y si tiene una tabla, un pizarrón cuadriculado, mucho mejor. Mucho mejor. En general ustedes, a ver, yo odio igual las hojas cuadriculadas, pero muchos de ustedes siguen teniendo hojas cuadriculadas de la escuela. Bueno, para esto es útil una hoja cuadriculada, porque para separar acá y tener claro, bueno, a ver, ¿cuál estoy mirando? Primero, ¿qué hago? Miro el O, este me queda verdadero. Miro el I, verdadero, verdadero, me quedó verdadero. El entonces, este queda verdadero. Y así, ¿sí? Cada una, que bueno, acá corro mucho riesgo de que se mezclen. Por eso es más cuando lo que usted explicó en la clase anterior, cuando sabemos el valor de verdad de cada proposición, después teniendo, por ejemplo, si P es verdadera, Q es falsa, sabemos que la conjunción entre una verdadera y otra falsa va a dar falsa. Si R es verdadero y S es falsa, nos va a dar verdadero. Entonces, si es falso, entonces verdadero, verdadero. Pues ya partimos de falso, teniendo el valor de verdad de cada proposición. Bueno, suponete que yo diga cuál será el valor de verdad de este enunciado si voy a poner P verdadero, Q verdadero y R falso. Falta S. No te lo digo. A propósito. ¿Qué pasa? A ver, ¿dónde tengo que mirar? P y Q ambos verdaderos. Entonces estoy en este pedazo de la tabla. El resto ni lo miro, porque ninguno de los demás tiene los dos verdaderos, ¿sí? Sí. Bien. Y ahora miro el caso R falso, ¿sí? O sea que estoy en estas dos. Tengo que mirar estas dos líneas, ¿se entiende? Porque el valor de ese no te lo di. Exacto. Entonces ¿Sí? puede tomar, ¿verdad? ¿Cómo? Uno. Puede tomar dos valores de verdad, la disyunción. Ojo. Bueno, claro. Acá, en este caso, puede tomar dos valores. Entonces, o es verdadero, ¿sí? O es falso. Entonces, cuando tengo el I, como estos dos son verdaderos, ambos son verdaderos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, no puedo decir qué valor de verdad tiene esto, porque es antecedente verdadero, consecuente verdadero, en este caso es verdadero, pero en este caso sería falso. ¿Sí? ¿Se entiende? Si me dieran también el valor de verdad de S, si ahora me dicen, bueno, no, está bien, S es verdadero, por ejemplo, entonces ahí sí me quedo solamente con esta línea y puedo dar el valor de verdad. ¿Sí?
O si Ahí no no, se diría que es una contingencia el valor de verdad. No, porque se busca verdadero o falso, ¿no? No, el valor de verdad de una proposición, bueno, siempre es o verdadero o falso. Llamábamos Excelente. contingencia cuando A toda la tabla. encontrábamos el resultado de toda la tabla, y entonces el resultado de toda la tabla tenía en algunos casos verdadero, en otros falso. Entonces ahí es contingencia. ¿Mm? así sea casi todo verdadero y uno falso, es una contingencia. O al revés. ¿Cómo? Perdón. Así sea todo, casi todo verdadero y uno falso, sería una contingencia, porque hay uno Claro, falso. O viceversa, claro, falso y uno exacto. Bueno, bien. Esto con tablas. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos también las distintas formas del condicional, ¿sí? Habíamos visto que el condicional se puede escribir de distintas maneras, teníamos P, entonces Q, ¿sí? No lo escribo todo de nuevo, que lo escribimos la clase pasada, ¿sí? Esto decíamos que P era la condición suficiente para Q, ¿sí? Y Q es la condición necesaria para P, no porque se llame P y Q, ¿no? Sino el antecedente, digamos, ¿sí? Si yo escribo R, entonces Q, bueno, es Q la condición, es R, perdón, la condición suficiente, ¿no? No importa el nombre, sino qué papel juegan en el condicional. El antecedente es la condición suficiente para que pase Q. El consecuente es la condición necesaria para que pase P, ¿sí? Decíamos que esto se lee también P entonces Q, o P implica Q, ¿sí? Y se escribía también Q si P, dice lo mismo, ¿sí? Si a mí me dicen Q si P, me están diciendo P, entonces Q, ¿sí? Es lo mismo decir esto que decir esto. Y también se escribe P solo si Q. Esto es como si dijera entonces. ¿Está bien? Distintas formas de expresar un condicional. ¿Esto por qué es importante? Porque ustedes agarren cualquier libro de matemática, de física, donde hay teoremas, enunciados y definiciones, muchas cosas aparecen con esta escritura, ¿eh? Muchas cosas aparecen con esta escritura, y entonces es muy importante saber cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. ¿Mm? No es lo mismo decir, si un número es múltiplo de 4, lo escribo así medio tarzanesco, si un número es múltiplo de 4, solo si es divisible por 2, que decir si un número es divisible por 2, entonces es múltiplo de 4. Cuidado. ¿Estoy diciendo lo mismo? No. No. Acá hay un solo sí. O sea que este enunciado es equivalente a decir, si un número es múltiplo de 4, entonces es divisible por 2. Entonces, solo sí significa entonces. Sí. ¿Se entiende? Pero entonces, ¿estoy diciendo lo mismo? No, ¿eh? Una de estas afirmaciones es verdadera y la otra es falsa. Claro, la segunda es falsa. Claro. Ojo con esto, ¿no? Porque yo tengo un número divisible por 2, por ejemplo el 6, y no es múltiplo de 4. ¿Se entiende la idea? Entonces, estas escrituras tengo que entender qué es lo que me dice. Si, quién, entonces qué.
¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, todo esto de lo que vimos del condicional. De distintas formas del condicional. ¿Y qué más vimos? Profe, no me quiero adelantar, pero tengo arrastre de la clase anterior. Este último ejemplo, ¿sería aplicable a lo de definir cuándo es necesario y cuándo es suficiente? Porque yo venía con ese problema que no podía determinar en qué contexto utilizo cada uno. Digamos, sería Sí. básicamente lo mismo. Sí, sí, tal cual, básicamente lo mismo, porque yo también te puedo decir, bueno, mira, es necesario que un número sea múltiplo, sea divisible por 2 para que sea múltiplo de 4. Múltiplo de 4. ¿Eso lo escribieron así alguna vez con un puntito arriba? Bueno, yo para abreviar. Eso significa múltiplo de 4. Sí. Ah. Es necesario. Eso es falso. ¿Eh? Eso es falso. ¿Sí? Que un número sea divisible por 2 es necesario para que sea múltiplo de 4. Pero no, porque es falso porque, por ejemplo, el ejemplo que dice usted, 6 es divisible por 2, pero no es múltiplo de 4. Pero acá no dice que me alcanza. Ojo. Ojo. Eso sería decir, Ah, es claro, suficiente. claro. Sí, está, claro. Ahí está. ¿Sí? Sí. Es suficiente Claro, que sea es múltiplo según de 4 lo que empiece para la... que sea divisible por 2. Eso sí. Excelente. Sí. ¿Está bien? Porque acá digo, cuando digo es suficiente, digo, me alcanza con esto. Claro. En cambio acá no. No importa el lugar. Claro, sí. Y Claro. él es necesario. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, profe. Profesora, no importa el lugar que ocupa el es suficiente y el es necesario en la oración, si está en el medio de la oración. No importa. Lo que importa es a qué me estoy refiriendo. Si yo acá en vez de decir es necesario que un número sea divisible por 2 para, digo que un número sea divisible por 2 es necesario para, es lo mismo. Ok. Este tema es complicado para mí. Es complicado, sí, es complicado. Mírenlo tranquilos. Por eso les decía hoy también estos enunciados que me parece que uno los ve más claramente con estos enunciados matemáticos. Porque si yo te digo que es necesario que llueva para que el piso esté mojado, y si el piso está mojado, qué sé yo, si llovió, a veces, bueno, lo puedo haber baldeado, ¿no? En cambio, estos conceptos, digamos, numéricos de múltiplos y divisores no tienen ambigüedad. Pónganse, si quieren, para repasarlo bien, ese tipo de ejemplos, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, a ver, un número, suponete, si es múltiplo de 6, también es múltiplo de 3. ¿Estamos de acuerdo? Si es múltiplo de 6, entonces es múltiplo de 3. Sí. Bien. Al revés no es cierto. Si es múltiplo de 3, no tiene por qué ser de 6. 9, por ejemplo, es múltiplo de 3 y no es múltiplo Bien. de 3. Entonces, usen esa oración. Si un número es múltiplo de 6, entonces es múltiplo de 3. Usen esa oración y reescríbanlo, jueguen con todas estas formas del condicional para ver cómo les queda escrito. ¿Sí? A mí me cuesta entender el suficiente y necesario. O sea, una vez que yo necesario lo ubico como entonces, y el necesario como sí. Porque pensá esto, yo estoy tratando de decir P, entonces Q, ¿no? Entonces, es suficiente que pase P para que pase Q. O sea, si esto pasa, yo dije que si esto pasa, esto tiene que pasar para que sea verdadero.
Entonces, esto es suficiente para que esto pase. En cambio, esto puede pasar independientemente de P. Yo cuando habíamos dicho que en la tabla de verdad, si P era falso y esto era verdadero, también podría ser verdadero el condicional. Entonces de ahí viene que yo digo, bueno, esta condición Q, bueno, puede pasar o no independientemente del valor de P. Lo que estoy segura es que si pasa P, tiene que pasar Q. Por eso digo que esto es suficiente para saber que esto va a pasar. Está bien. ¿Mm? Sí, sí. Lo estoy pensando con el ejemplo que dio también del cine. Es suficiente que si llueve, voy al cine. Mm. Ahora, en, Bueno, yo, ahí no entendí. Estaba necesario y me complico. bueno, pero por eso te decía, en el lenguaje coloquial, cuando nosotros hablamos, yo te digo, bueno, mirá, si mañana llueve, voy a ir al cine. Ponele que te lo digo. Ahora, rara vez te voy a decir, es necesario que vaya al cine para que llueva. No hablamos así, ¿no? Ni siquiera te voy a decir, es suficiente que llueva para que vaya al cine. ¿Mm? Por eso digo que, Claro, con bueno, números, como usted dijo, con números o con acciones así matemáticos. claro, a mí me parece que aún con estas cosas de los números, de los múltiplos y divisores, me parece que puede ser un poco más natural la expresión para que se den cuenta lo que quiere decir. ¿Mm? Porque ustedes saben eso. O sea, vos sabés que es suficiente que un tipo sea múltiplo de 4 para que sea divisible por 2 o que sea par, supongamos. ¿Mm? Vos eso lo sabés. Entonces suena más natural decir, sí, es suficiente que sea múltiplo de 4 para que sea divisible por 2. Sin embargo, también te das cuenta que no es suficiente que sea divisible por 2 para que sea múltiplo de 4. No me alcanza. ¿Mm? Sí, ahora lo entendí. Muchas gracias, profesora. Bueno, Camila tiene ganas de ir al cine. Bueno, sí, tanto cine nos dan ganas. A ver, vamos a decir una cosita más, que es, bueno, distintas formas del condicional, no, y lo otro que habíamos hablado es que era una tautología, una contingencia y una contradicción, que eso era nada más de la tabla de verdad, un poco lo que decíamos hace un rato, si todas las líneas de la tabla de verdad daban verdaderas, era una tautología. Si todas van falsas, es una contradicción. Y si algunas son verdaderas y otras falsas, se llama contingencia. Bien, y dijimos también que las tautologías nos iban a importar mucho, ¿sí? Porque iban a tener que ver con expresiones que decían lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, yo podría decir también que, borré lo que estaba, bueno, vamos a borrar esto. Podría decir también que, por ejemplo, Juan es el asesino. Pobre Juan está haciendo de todo hoy. Pero bueno, es el asesino igual que en la clase pasada. Y también podría decir, no es cierto que Juan sea el asesino. No, perdón, que Juan no es el asesino. ¿Estoy diciendo lo mismo? Sí. Juan es actor, sí, hace de todo, Juan, ¿viste? O aprueba exámenes, mata gente, va viendo. Claro, es lo mismo. Estás diciendo lo mismo. Claro, es como negar dos veces. Estoy diciendo lo mismo. ¿Cómo lo veo lógicamente? Bueno, porque Juan es el asesino, es una proposición atómica, ¿sí? Lo podría simbolizar como P. Y decir, no es cierto que Juan no es el asesino, lo puedo simbolizar como, no es cierto que Juan no es el asesino. Claro. ¿Sí? Que ahí lo estaban escribiendo, como no P. ¿Sí?
¿Qué pasa? Entonces ahora miro qué pasa con las tablas de verdad. P tiene valor verdadero o falso. Nada más. No P, bueno, ¿cómo armo el valor de verdad? P tengo que respetar este valor, verdadero o falso. Su negación, falso o verdadero. Pero ahora la negación de la negación, verdadero o falso de nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontré? Por un lado, tienen la misma tabla de verdad. La misma tabla de verdad. Y en consecuencia, si su tabla de verdad es la misma, decimos la misma tabla de verdad cuando los resultados me dieron iguales, ¿no? Porque esta tabla, bueno, tiene más columnas, ¿sí? Si no, el resultado final me dio igual. Si tienen la misma tabla de verdad, si yo ahora hago el bicondicional entre estos dos enunciados, ¿cómo me quedan los valores de verdad acá? Verdadero. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Es decir que tienen la misma tabla de verdad es lo mismo que decir el bicondicional. Entre, o el bicondicional, vamos a ponerlo así, miren, P, sí, solo sí, Q, es una tautología. ¿Por qué lo escribí así? Esto es lo mismo, ¿eh? P y Q tienen la misma tabla de verdad. Estoy pensando como que a esto lo llamo P mayúscula y a esto Q mayúscula, ¿sí? En lo que les decía hoy, bueno, dos formas proposicionales que pueden tener más proposiciones atómicas y más conectivos, ¿sí? En general, si P y Q tienen la misma tabla de verdad, es lo mismo que decir que el bicondicional entre ellos es una tautología. Y cuando esto pasa, digo que entonces P es lógicamente equivalente a Q. Y acá es donde lo escribo con la doble flecha, que el otro día alguien preguntó. ¿Eso no es el recíproco? Perdón. No es recíproco ¿de qué? Cuando se da, acá como dice el bicondicional, que es, no me sale el nombre de la flechita doble, la que está en verde. No, la de arriba. El Esto bicondicional. es bicondicional. Eso, bicondicional. No, Bicondicional. claro, cuando se cumple que de las dos formas. Eso no es el recíproco. No, ahora vamos a ver qué es el recíproco. Ah, ok. Ahora miramos. Esto entonces lo que quiere decir es que P es lógicamente equivalente a Q, o ambos entre ellos son lógicamente equivalentes, ¿no? Q también es lógicamente equivalente a P. ¿Sí? La flechita así con dos palitos, perdón, es cuando se habla de, ¿cómo es? Esquema proposicional. No. Estas grandes P y Q, las llamamos formas proposicionales. Ah. No se hagan lío con los nombres, es nada más lo que quiero indicar que no son necesariamente dos proposiciones atómicas, sino que son expresiones que pueden contener atómicas, conectivos, ¿sí? Que vale para cualquier caso, las dos son iguales. Claro. El mismo valor, quiero decir. Bueno, a esto entonces se lo llama equivalencia lógica. Y es muy importante, ¿no? Porque ya les habrá pasado a ustedes, ¿o no? Estar discutiendo con alguien y decir, pero si te estoy diciendo lo mismo, ¿o no? ¿No les pasa? A mí un montón. Con distintos sentidos, o sea, o con palabras. distintas palabras, uno pone la expresión al revés, de otra forma, qué sé yo, y dice, estoy diciendo lo mismo. Y no nos entendemos. O otras veces que nos dicen, pero si te estoy diciendo lo mismo, no, vos lo estás diciendo al revés, ¿no? Bueno, si logramos simbolizar lo que vamos diciendo, nos damos cuenta, a ver, quién dice lo mismo que quién.
Y por eso también muchas veces, por eso es importante, ahora yo quiero mirar esto que están preguntando del recíproco, o el contrario, o el contrarrecíproco, que lo vamos a mirar, porque muchas veces hay mucha confusión en eso, que tiene que ver con lo que también mirábamos hace un ratito, ¿no? ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? ¿Cuál es el suficiente para quién? Es totalmente distinto decir P, entonces Q, que decir Q, entonces P. Totalmente distinto. Por supuesto que dependiendo de lo que quiera decir P y Q, en algún caso esto va a ser verdadero y esto también, ¿no? Si yo digo un número es par, entonces es divisible por 2, también es cierto que un número es divisible por 2, entonces es par. ¿Sí? Ambas van a ser verdaderas, bueno, en ese caso todo bien, ¿sí? Pero no siempre. Entonces, ojo, porque acá hay mucha confusión, y saber identificar antecedente y consecuente es central en la vida, pero en la matemática más aún, digamos, ¿sí? Bueno, escúchenme, ¿quieren que hagamos un cortecito de 10 minutos? Por mí no. Esto sí es el recíproco. Está bien. ¿Qué dicen? ¿Nadie quiere? Ah, bueno, yo porque pensé que por ahí estaban muy cansados. No, porque así escuchamos más explicaciones. ¿Cómo? Así tenemos más explicación. Nos sirve más para volverla a escuchar y si nos quedan dudas cuando vamos. Bueno, bueno. Bueno, seguimos entonces. Entonces, a esto llamamos equivalencia lógica. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Vamos a ver algunos otros ejemplos que son muy importantes. Este es uno. Entonces, eso se llama doble negación, ¿no? En general, eso tiene el nombre de doble negación. ¿Qué pasa? Ponele con, si yo digo P, entonces Q, y no P o Q. Bueno, tengo que hacer la tabla de verdad, ¿sí? Ay, Celeste quería descansar. No, yo no tengo problema. Celeste quería descansar un ratito. Bueno, no sé. Pónganse de acuerdo ustedes. Yo no tengo problema. Descansemos mientras vamos haciendo la tabla de verdad, esa de P, entonces Q. Descansamos los 10 minutos y vamos haciendo entre nosotros pruebas. Ah, dale, hagamos eso, miren, les pongo algún otro más para los más rápidos que están tan embalados, y hagan, miren, entre estos dos, miren entre P, I, Q o R, y P y Q, O, P y R. Fíjense qué pasa entre estos dos y qué pasa entre estos dos. ¿Quieren? Los que tiran un poco más se ponen a mirar eso, y los que no descansan y nos vemos de nuevo menos 10, ¿les parece? Sí. ¿Nos tomamos 10 minutitos? Sí. Paro la grabación. ¿Cómo? Que paro la grabación y en 10 minutos. Dale. Dale, sí, la grabación la podés cortar y después empezás otra o no, o la pausás, como quieras. Ah, la pausa si quiero. Pausala. Profe, antes, entonces, ¿cuáles serían? P entonces Q, con no P o Q. Sí. Y el Este otro es sería uno entre estos dos y este es otro entre estos dos. P, I, Q, O, R, P, I, Q, O, P, I, R. Perfecto. Sí. Son Bueno, nos vemos menos 10 entonces. Perfecto.